Hola quechua y futuros quechua. Hoy aprenderás a cómo crear un canal de YouTube. Porque crear un canal de YouTube no es fácil, porque antes de crear un canal tienes que investigar, porque quizás ya puede existir. Si es que existe, pues no puedes crecer en YouTube porque se van a confundir con otro canal de YouTube. Primeramente tenemos que ir a YouTube y en ese tenemos que investigar. Una vez cuando estés en YouTube tenemos que, digamos, si tú quieres hacer un curso de quechua, pues tenemos que investigar, quizás ya existe este canal. Como ven, hay mucha competencia. Hay mucha gente que están hablando de curso de quechua, pero estamos hablando de canales, de cómo puedes crear un canal. En este caso tenemos que averiguar si ya existe curso de quechua. Como ven, hay muchos canales con nombre de curso de quechua, así que yo te recomiendo que no pongas el nombre a tu canal curso de quechua, porque ya existen, hay mucha competencia. Porque si pones a tu canal YouTube el nombre curso de quechua, pues posiblemente va a perder dentro de estos canales que ya existen. Dices que quieres hacer un curso de quechua, por eso, pero tienes que saber, tu contenido tiene que ser un solo contenido. Pues tienes que elegir una sola categoría. Si quieres hacer un curso de quechua, que sea todo sobre curso de quechua. Si es de música, de música. Si es de blogs, de blogs. Si es de tutoriales, de tutoriales. Hay un montón de cosas que puedes hacer en YouTube sobre el idioma quechua. Digamos, si tú quieres hacer un contenido sobre el idioma quechua, de músicas en quechua, sobre músicas en quechua, hay mucha gente, hay mucho que están buscando, hay muchas personas que están buscando. Es como ven, hay mucha competencia. Vamos a ver en la búsqueda. Como ven, hay muchas personas que están buscando de idioma quechua. Pero vamos a ver si es ideal que pongas ese nombre a tu canal de YouTube. Como ven, no existe músicas en quechua, así que yo te recomiendo que puedes poner ese nombre a tu canal de YouTube, ya que no existe ese nombre, músicas o canciones en quechua. Muchos me están preguntando, ¿por qué no puedo poner mi nombre en mi canal de YouTube? Pues yo te digo por la verdad, porque pues no te van a buscar, la gente no te conoce. Si pones tu nombre, pues la gente no va a buscar tu nombre. Tienes que buscar algo que están buscando la gente. Por ejemplo, yo ya te elegí un nombre que puedes poner músicas en quechua. Vamos a crear ahora un nombre, eso, músicas en quechua. Porque si pones ese nombre a tu canal de YouTube, pues la gente va a buscar y primeramente lo que te van a encontrar es a ti. Van a encontrar a tu canal primerito y puedes recibir miles de suscriptores, visitas, likes y muchas cosas. Pues yo te recomiendo que tienes que poner un nombre que está buscando la gente y que no exista en YouTube. Si no, pues se van a confundir con tu canal y puede que equivocarse tu canal. Pueden suscribirse a otro canal que ya tienes y que ya existe ese nombre en tu canal de YouTube. Pues ahora sí, si quieres saber cómo crear correctamente, paso a paso, comencemos. Yo soy Cipriano Rudy y ya volvemos. Bueno, para crear un canal de YouTube tenemos que ir a Gmail. Podemos crear ahí. Hacer clic donde hay una imagen que ves ahí, hacer clic en ahí. Luego tenemos que ir más abajo, donde dice Add Another Account, donde puedes hacer clic en ahí. Y ahora tenemos que crear una cuenta donde dice, puedes elegir aquí. Yo te recomiendo que pongas en Google. Tienes que esperar, tenemos que verificar confirmar nuestro patrón. Una vez cuando estamos aquí, si tienes una cuenta de Google o Gmail, pues ya puedes empezar. Pero si no tienes, es que crear una cuenta. Aquí te da dos opciones, para ti o para gestionar tu empresa. Tienes que poner la opción para gestionar mi empresa, ya que si pones eso, YouTube te va a reconocer que eres un creador de contenido de idioma quechua. Ahí, pero poner aquí tu nombre. Por ejemplo, como ya hemos visto, pues ya que no existe el canal de músicas en quechua, entonces vamos a poner músicas en quechua. Ahora tienes que poner el siguiente, tienes que poner tu día. Por ejemplo, mi día es 16 de octubre del año 1998. Digamos, ¿qué cosa eres? ¿Eres mujer, hombre, o no quieres decir o otra persona? Yo en caso quiero identificar aunque soy hombre, hacer clic ahí y poner siguiente. Bueno, aquí te da opciones para elegir, digamos, pero si tú quieres crear un correo electrónico fácil de recordar, yo te recomiendo aquí último abajo donde dice crear mi propia dirección de Gmail. Hacer en ahí,
poner crear aquí abajo última edad. Ahí digamos que nuestro canal, yo sé que no existe ese correo. Vamos a poner aquí músicas en quechua, deja ahí, porque no existe, y eso sería tu correo electrónico. Como ven, ya nos aceptó, entonces quiere decir que ese correo no existe. Entonces vamos a poner aquí un contraseña, un contraseña fácil de recordar. No debes de olvidar, si olvidas ya fuiste, tienes que poner un contraseña que recuerda. Aquí en esta vida siempre no podemos olvidar una palabra, una frase que sea fácil de recordar, que nadie no debe saber, solo tú debes saber y no debes compartir. Por ejemplo, voy a poner un contraseña que yo sé. Aquí abajo pues tienes que confirmar la contraseña si es correctamente escrito o no. Y una vez que tenemos confirmado, tenemos que poner siguiente. Listo. ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy de Perú. Entonces tengo que poner número de Perú. El número de celular es, poner siguiente. Ahí tienes que escribir el código que va a llegar a tu número de celular. Porque cuando vas a agregar a tu cuenta de Gmail o Google, pues tienes que estar obligatoriamente tu número de celular. Porque ya que una vez te has olvidado tu contraseña o tu correo de electrónica, pues simplemente puedes recuperar con un número de celular. Pues sí, habíamos creado nuestro cuenta de Gmail con esto no quiero decir que ya podemos subir tu video, podemos compartir algún contenido que nos guste. No, con esta cuenta en YouTube podemos hacer es comentar y dar likes a los videos que nos gustan. Pero si ahora vamos a más fondo para crear un canal. Alguna vez cuando estamos en YouTube tenemos que dar opción de camarita, icono, y ahora podemos subir un video que lo que ahora tenemos que crear un canal, digamos. Tienes que poner un nombre que ya te hemos mostrado, y ahora poner tu nombre, músicas en quechua, y ahora crear el canal, hacer clip y listo. Músicas en quechua, felicidades, hemos creado. Vamos a confirmar ahora cómo es música en quechua. Felicidades, hemos creado nuestro canal YouTube. En este caso ya tenemos nuestro canal YouTube. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para el próximo video. Yo soy Cipriano Rudy y nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense. Topananjis kamuay kuna. Amahina kay chukangang música y llega. Pas migi kay video hinanting redes sociales